Si usted tuviera que identificar un pecado que destruye su vida, el mayor, ¿en qué pensaría? Saben, en el registro bíblico vamos a encontrar que el orgullo ha sido uno de los pecados que apareció de manera misteriosa, pero que no ha dejado de afectar vidas de personas y, por supuesto, destruir a las personas. Vamos a dedicar este estudio de este momento a hablar sobre este tema. Inclusive el título es bastante sugestivo: Jugar a ser Dios. Bienvenido, bienvenida, querido amigo, querida amiga, a nuestra serie de estudio de la Escuela Sabática a través de Radio Nuevo Tiempo y las redes sociales en las que nosotros estamos. Axiomas, más allá de la evidencia. Nuestro tema de hoy es jugar a ser Dios. ¿Qué frase más, diríamos, una frase hasta que no debiera ser pronunciada, pero muchas veces las personas o los seres humanos juegan a ser dioses aunque no lo digan de esta manera? Para estudiar esta lección tenemos a dos amigos. Querido Josué, bienvenido. Javier, bienvenido a nuestro diálogo para la lección de la Escuela Sabática. Les voy a pedir a ustedes un saludo, primeramente Josué, y luego al momento de saludar, Javier, por favor, nos guíes en una oración. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de las diferentes transmisiones, que podamos juntos meditar en la palabra del Señor. De igual manera, un abrazo cálido para cada uno de los amigos que están con nosotros, siguiendo Axiomas. Y vamos a tener una palabra de oración, los invitamos allí a poder orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, en este día, por la oportunidad de poder abrir tu palabra, para poder encontrar en ella, Señor, palabras de vida para nuestros corazones. Tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en este estudio, en esta oportunidad. Y algún amigo, alguna amiga que está escuchando, que está mirando esta transmisión, Señor, pueda tomar decisiones por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias Javier. Capítulo 13 del libro de Isaías habla sobre profecías sobre algunas naciones. Una profecía que llama la atención es sobre Babilonia. Estamos hablando más o menos 7 siglos antes de Cristo. Babilonia todavía no era un imperio fuerte. ¿Cómo podemos entender nosotros esa alusión a Babilonia en el capítulo 13? Javier o Josué. Capítulo 13, Josué. Con respecto a la profecía que menciona el capítulo 13 de Isaías, nosotros vemos aquí el inicio también de varias predicciones de juicios, no solo contra Babilonia, sino contra varias naciones. Aquí vemos en el capítulo 10 anterior el juicio contra Siria. Vemos también cómo el Señor iba a poner fin a este imperio asirio, ¿verdad? La mención de Babilonia. Babilonia en la época del profeta Isaías todavía no era una potencia, era dominado por el imperio asirio. Y desde Isaías Dios le revela el destino de Babilonia, que llegaría a dominar todo el mundo de aquel entonces, pero no solo eso, sino también que iba a caer también en manos del siguiente reino. Es interesante ver que en la Biblia la profecía, por supuesto, se adelanta a los tiempos porque Dios conoce el futuro aún antes de que sucedan las cosas. Y tener una profecía para Babilonia en el año 700 antes de Cristo sería algo hasta ilógico, porque decir, bueno, ¿cómo hablar de un país o de un imperio que ni siquiera existe? Pero nosotros vamos a ir viendo que Asiria estaba en su apogeo en esa época. Todavía hasta el año 600 y poco, todavía Babilonia no había tenido mucha preponderancia en la historia, pero encontramos aquí 100 años antes, inclusive ya Isaías hablando de este poder, y luego se va a referir específicamente al rey de Babilonia, mostrándonos que Dios conoce el futuro. La palabra de Dios se cumple
aunque en ese momento pareciera fuera de lugar con los datos que se estaban mencionando, y eso es lo que debe quedar muy claro en nuestras mentes. Lo que fue escrito en la Biblia, muchas cosas de las que se escribieron con siglos de anticipación, y eso no ha llevado a variación, sino al contrario, más bien a confirmar que la palabra de Dios tiene razón. Pastor, no sé, yo sí, quiero adelante. leer, pastor, el Isaías capítulo 13, el verso 9 dice: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Cuando vemos esta profecía sobre Babilonia, está mostrando en sí un juicio contra estas naciones. Entonces, el día de Jehová, nosotros podemos ver bíblicamente que se interpreta de dos maneras. Por un lado, en el versículo de memorizar de esta semana, en Isaías 25:9 habla: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Este es un día de Jehová, pero es un día de alegría, un día de regocijo de parte de los redimidos. Y Isaías 13:9 que ya leímos, aquí presenta el día de Jehová como un día terrible, un día de juicio, un día de ira, un día de destrucción, ¿verdad? Bien, ¿cómo sucede el fin de este imperio, Javier? La Biblia está narrando que este imperio iba a crecer, y por supuesto en la época de Nabucodonosor tal vez el apogeo del imperio babilónico, pero ¿cómo llega a su fin literalmente como estaba descrito en el libro de Isaías? Históricamente acontece el año 539, ¿no? Ciro, rey de Persia, es el que se encarga de dar el golpe que daría el inicio a la culminación de este gran reino. Y aunque luego Babilonia se intentó rebelar, Jerjes aplacó una revuelta, y luego en la historia está demostrado que el 331 Alejandro Magno, que conquistó Media y Persia, no le costó en realidad nada conquistar Babilonia, porque era un imperio ya en decadencia. Y esto lo reconfirma luego el año 198 después de Cristo, cuando Séptimo Severus de Roma invade también Babilonia y encuentra una Babilonia totalmente desolada, destruida. Tal extremo fue la destrucción, así como acaba de leer el pastor Josué en la profecía de capítulo 13, versículo 9, de que el día de hoy Babilonia es la historia solamente de un gran imperio, de un mega imperio en el pasado, una parte de cuyo reino está ubicada en lo que hoy es la moderna Irak, y algunos aldeanos que habitan por allí, por esas tierras desoladas. Increíble cómo Dios predijo su surgimiento y su destrucción total y absoluta hasta el día de hoy, porque nunca más se levantó otra nación con ese nombre de Babilonia. Esos datos están registrados, y esas informaciones son reales. Eso es lo que podemos encontrarnos a través de informaciones de que esa ciudad no se volvió a construir, y lo que Dios había dicho, ¿no? Tal vez el que quiere leer un poquito más cómo fue el fin de Babilonia puede leer el capítulo 5 de Daniel, donde va a narrarse específicamente el acontecimiento. Pero vamos ahora un poquito a hablar sobre un rey que resalta el libro de Isaías con características que van más allá del rey terrenal, que ejemplifica un poder mayor. De paso, la Biblia hace un nexo entre la situación real que está viviendo con situaciones escatológicas, futuras, y eso nos compete también conocer, porque eso nos va a ayudar a entender la historia de la humanidad, ¿no? Capítulo 14, tal vez podamos comenzar a entrar ya en estas características de una descripción del rey de Babilonia, pero que abarca más allá del rey de Babilonia. Muy bien, aquí en el capítulo de Isaías 14, el verso 12 al 14, leemos: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto. Aquí quiero hacer una pausa, mencionar, ¿no?, las características de los reyes de Babilonia. Ellos prácticamente aspiraban a ser semejantes a Dios. Tenían una alta estima debido a las estrategias, los diseños que habían hecho. En Babilonia concentraron
todo lo mejor de las naciones que habían conquistado. Ellos evaluaban las personas, inclusive habían de varias naciones que formaban parte del reino de Babilonia. Y no solo eso, sino los dioses paganos que tenía el dios Marduk. El rey también era sometido a este dios para reafirmar su reino, ¿verdad? Aquí Isaías 14, comparando con Ezequiel 28, se resalta la arrogancia contra el cielo de un gobernante, ¿verdad? Cómo es el orgullo, la altivez. Y no solo eso, sino aquí va con aplicaciones teológicas, porque esta es una representación prácticamente de Satanás también. Una figura poética que utiliza el autor de Isaías para poder describir, ¿no? No un rey en sí, ¿no? Nosotros sabemos que Babilonia llegó a su apogeo mundial, ¿no? A su dominio mundial de la mano de Nabucodonosor II. Sin embargo, aquí en el versículo 12 al 14 de Isaías 14 hay unas descripciones que no se encuadran dentro de del ser humano, porque las cualidades y la descripción que hace el autor del libro de Isaías van más allá simplemente. Es una alegoría, una referencia explícitamente a otro tipo de criatura que no es necesariamente hombre de carne y hueso, al igual que Ezequiel en capítulo 28. Vamos a volver en una breve pausa a hablar un poquito más de esto, porque este es un asunto importante que debemos entender, porque si lo dejamos solamente como un elemento que se cumple en el rey de Babilonia, vamos a perder de vista aquello que es escatológico, es profético y que podría, no ayudarnos a entender la realidad que estamos viviendo actualmente. Vamos a una pausa. Ya retornamos con Axiomas. Volvemos al versículo 12 al 14 de Isaías 14 precisamente. Estábamos hablando de que hay frases, hay descripciones que no se aplican literalmente al rey de Babilonia, sino a un poder superior, a un ser superior. ¿Y cómo nosotros podemos confirmar esto con el resto de los pasajes bíblicos? Se habló de Ezequiel 28. ¿Hay algún otro fundamento que nos ayude a entender esto? Leemos en Apocalipsis 12, el verso 7 en adelante. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastor, aquí nosotros podemos ver la misma figura que se describe en Isaías, capítulo 14, porque está hablando de este ser. Apocalipsis menciona una lucha, una batalla, ¿no?, de seres celestiales, y este ángel, que la Biblia lo llama dragón, serpiente antigua, Satanás, fue vencido y fue expulsado a esta tierra, ¿verdad? Y Isaías 14 habla de la caída, ¿no? ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Fuiste echado por tierra, menciona. Así como Dios no creó a Satanás, Dios creó un querubín protector de nombre Lucifer. Fue una libre elección de Satanás el llenar su corazón de orgullo. Nosotros vemos detrás de toda esta trama a un rey pagano de un imperio mundial, siendo un instrumento del archienemigo de toda la humanidad, del archienemigo de los cielos, que intenta destruir todo el mundo, y este es Satanás. Pero así como llega a su fin el imperio de Babilonia, el imperio babilónico histórico, llegará también a su fin un día el reinado de pecado aquí en la tierra por parte de Lucifer. Y aunque Nabucodonosor y los reyes de Babilonia erigieron monumentos para poder exaltarse, y aunque Babilonia significa puerta de los dioses, Bab-Ili, hay una puerta que contrasta con esta puerta. Hay una
figura que contrasta con esta puerta, que es la puerta de Betel. Y Betel en Génesis, la expresión Betel que aparece en la historia de Jacob. De Jacob, perdón, ¿no? En la historia de Jacob. Y el único que puede asegurarnos un acceso libre para poder entrar a la presencia de Dios en esa visión, en ese sueño que él tuvo, es aquella escalera que representa a Cristo, aquella escalera que desciende del cielo y une la humanidad con los cielos. Va a llegar un momento en que Dios va a revelar la identidad de este enemigo, va a revelar a este engañador y va a demostrar quién realmente es Dios, y este ser creado no es Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando nosotros leemos Isaías 14, 12 al 14, cuando leemos Ezequiel 28, identificamos plenamente a Lucifer, que se transformó en Satanás, y el motivo de su ruina fue querer ser igual a Dios. Su orgullo, vanagloria, lo llevaron a rebelarse contra Dios y a transformarse en Satanás, en el enemigo de Dios. Esas mismas características están latentes y en un grado menor tal vez, o a veces mayor, el ser humano está tratando de jugar a ser Dios, desconociendo su presencia, desconociendo su poder, desconociendo su dependencia, o muchas veces inclusive creyendo que no necesita de Dios. Cuán importante es que nosotros reflexionemos en no caer en el mismo error que cayó Lucifer. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cuál sería la forma de mantenernos con humildad, con dependencia y evitando caer en el orgullo? Yo creo que Cristo lo ejemplificó en la figura, la parábola, en la figura que hace la comparación del fariseo y del publicano. Hay pecados que en el corazón humano no se revelan, no se ven, no se huelen, no se sienten, y uno de estos es el orgullo, la arrogancia. Tristemente la humanidad quitó a Dios del camino. El humanismo, el legalismo, el orgullo han quitado a Dios del corazón del ser humano. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La única forma de poder, el único remedio contra el orgullo, contra la altivez, contra la arrogancia, es la humildad que coloca en el corazón Cristo, nuestro divino ejemplo a seguir, el líder siervo que nos enseñó que lo más grande que hay en la vida de un ser humano es poder servir a su prójimo. Pastor. Josué. Pastor, con respecto a ahí lo que mencionan, ¿no? El tema del orgullo fue el pecado original, ¿no? El pecado, se puede decir la matriz, ¿no? Se originó en el corazón, ¿no? La Biblia dice en Isaías 14, 12, ¿cómo caíste del cielo? Es decir, un ser creado perfecto, un ser que no había maneras, cualquiera diría, ¿cómo es posible que en un ser tan angelical se origine el mal? ¿Verdad? Nosotros podemos ver aquí dos cosas, pastor. La primera, en un ser angelical, en un ángel, el pecado del orgullo lo lleva a convertirse en un demonio. Y en una persona, en un ser humano, en un rey, el pecado, el orgullo lo lleva a convertirse en una bestia. Si nosotros vemos la historia de los reyes de Babilonia, uno de ellos, que de ser un ser humano sano, con juicio, se transformó por su orgullo en una bestia. Cómo el apartarse de Dios lleva a la persona al orgullo, el orgullo lleva a la ruina. Y Jesús, así como mencionó el ejemplo del fariseo y el publicano, también en Juan capítulo 15 habló la importancia, la dependencia permanente de Él, dándonos inclusive la expresión, separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que debemos nosotros luchar para mantenernos unidos a Él. En la parte final de la lección habla sobre el triunfo final de Sión. Yo voy a leer solo un versículo, tal vez ustedes quieran hacer algún pequeño comentario. Capítulo 27 de Isaías, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá
y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Dios no deja a su pueblo desamparado. Dios, a pesar de que el mismo ser humano con sus propias decisiones cosecha el fruto de sus decisiones, pero Dios siempre va a prometerle la solución y el triunfo a su pueblo. ¿Qué podemos decir sobre esto, Javier? Que se viene un tiempo mejor, que estas tormentas que estamos atravesando van a pasar. Hay una promesa maravillosa de que viene un cielo nuevo, una tierra nueva, un lugar mejor donde no habrá muerte, dolor, sufrimiento, enfermedades, pandemias. Porque esa es la promesa de Dios. Todos los reinos terrenos van a llegar a su fin. Todos los imperios han caído en el pasado. Todos los gobiernos humanos y terrenos van a caer. Pero se va a instaurar un gobierno mundial, cuya cabeza no va a ser un ser humano, cuyo líder no va a ser un rey pagano, un rey humano, cuyo líder va a ser Dios. Yo quiero invitarlos a ustedes a que formen parte de este reino. Yo quiero que ustedes sean ciudadanos también de este lugar. Amén. La mención, ¿no?, del triunfo final de Sion se refiere a que Dios está en el control de la historia y Dios va a establecer su reino aquí en esta tierra. Dios está dirigiendo todos los acontecimientos mundiales. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de vivir en la época de Babilonia podría haber dicho: este imperio nunca va a pasar, este imperio va a permanecer eternamente. Pero vemos el cumplimiento de la profecía. Dios reveló que este imperio iba a pasar. Asimismo también nosotros hoy en día podemos ver naciones muy poderosas, países ricos, países muy influyentes a nivel mundial. Pero como en el pasado, Dios también dirige el presente y Él establecerá su reino aquí en esta tierra. Amén. Gracias, Josué, gracias, Javier. Vamos a ir a una última pausa y luego volvemos a las consideraciones finales. Ya retornamos con Axiomas. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros durante este pequeño momento para compartir la Biblia a través de la escuela sabática. Nuestro tema de hoy ha sido jugar a ser dioses, que es lo que el ser humano ha hecho en el transcurso de la historia, en muchos casos, y a veces también ese peligro puede tocar nuestras puertas usando el orgullo, la vanagloria, que lo único que hacen es llevarnos a la ruina. Una vez más, gracias, querido Josué, Javier, por estar con nosotros, y quiero pedirles que, a modo de despedirse de nuestra audiencia, puedan decir algunas palabras. Muy bien, entonces en esta lección hemos aprendido de que cuán peligroso es caer en el pecado del orgullo, de la altivez del corazón. Nosotros tenemos que aferrarnos a la gracia de Cristo. Únicamente Dios puede erradicar de nuestro corazón ese pecado tan malo y colocar su humildad, la mansedumbre de Jesús. Como dice Gálatas 6:7, amigos, no ignoréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Tratemos de sembrar buena simiente, sembremos buenas decisiones, tomemos buenas actitudes, buenas decisiones. Vale la pena sembrar la buena semilla, las buenas obras, las buenas acciones, porque finalmente recogemos abundantemente de lo que hemos sembrado y nuestras decisiones nos llevan muchas veces a consecuencias buenas o a consecuencias malas. Y quiero terminar leyendo el versículo que está justamente como versículo de memorización en nuestra lección, Isaías 25:9. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Tenemos un Dios que está al control de la historia. Tenemos un Dios que nos describe el futuro, pero al mismo tiempo nos dice que Él es el que vendrá y nos salvará. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe en esta jornada. Axiomas, más allá de la evidencia.